Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos una vez más en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y en esta mañana queremos continuar con el estudio del libro de los Hechos. En esta oportunidad, el capítulo 17, desde el verso 1 al 15. Y seguiremos en el segundo viaje del apóstol Pablo, para que podamos estar atentos, concentrados, buscando también en la escritura los versículos que vamos a estar revisando durante este tiempo. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad, por darnos este privilegio de poder tener este tiempo de estudio, de poder conocer en profundidad el libro de los Hechos. Así que damos gracias al Señor y queremos orar también antes de comenzar. Padre amado, gracias te damos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder compartir junto a tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estudiar junto a nuestros hermanos el libro de los Hechos, ya en el capítulo 17, viendo cómo tú de manera soberana te sigues moviendo, Señor, a través de estos hombres, Padre, los cuales tú preparaste y que nos dejan a nosotros un ejemplo, una ruta, Señor, de cómo llevar a cabo el ministerio de la evangelización también, Señor, como tú lo hiciste y como tú lo harás también en este tiempo, Padre. Estamos en ti, en tu sabiduría, en tu gracia, teniendo conciencia de que tú estás con nosotros, de que tú nos ayudas en los momentos de debilidad, que tú eres el que nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos perfecciona por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor entonces y comenzamos. Como decía, nos quedamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, desde el verso 1 y queremos avanzar en esta oportunidad hasta el verso 15. Y vamos a ver aquí en la diapositiva lo que es Tesalónica y Berea, la actitud, la predicación y oposición. Ya vemos al apóstol Pablo entrando en otra ciudad. Y dice ahí el versículo 1 del capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí vamos entonces a hacer el viaje un poco más largo. Ya estábamos en Filipos, luego pasan a Anfípolis, que está a 48 kilómetros de Filipos. Luego van a bajar 45 kilómetros más hasta Polonia. No tenemos testimonio de lo que sucede en estas dos ciudades, pero sí sabemos que ellos llegan a Tesalónica, donde Lucas nuevamente nos vuelve a contar acerca de lo que estos misioneros están haciendo. Y aquí en el mapa nosotros podemos ver Tesalónica muy remarcado ahí, ¿cierto? Para que podamos ver el avance del apóstol Pablo junto a Silas llegando a Tesalónica. Avancemos. Y dice acá, en Tesalonicenses 2, del 1 al 2, también Pablo y Silas entraron en Tesalónica. Con dolores, sus cuerpos estaban heridos por los azotes y la prisión que sufrieron en Filipos. Esto sale en Hechos capítulo 16, verso 22 al 24, que lo vimos la semana anterior. Pero las señales del gran poder de Dios, esto también sale en Hechos capítulo 16, desde el verso 30 al 36, animaban sus corazones. Entraron en la sinagoga de Tesalónica a pesar de su dolor y hablaron otra vez acerca del Mesías. Y había cambiado sus vidas y los había enviado a predicar las buenas nuevas a donde no habían oído antes el Evangelio. ¿Qué vamos a descubrir aquí entonces? Vamos a descubrir algo muy, muy interesante. ¿Cuál era el método de predicación de Pablo? Entonces aquí sí
lo encontramos, miren, si nosotros nos podemos dar cuenta en estos versículos que están ahí en la proyección, y Pablo dice, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Cuál es el método o cuál era el método de predicación de Pablo? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta diapositiva. En primer lugar, eran 3 secciones introductorias consecutivas. Cada sábado en la sinagoga, Pablo, según su costumbre, fue ahí, dice ahí, por 3 días, o decía anteriormente en el versículo, por 3 días de reposo. ¿Es que Pablo estuvo en Tesalónica solo 3 semanas? No, no, pero era la introducción, era introducción al cristianismo. 3 fines de semana consecutivos les voy a hablar del Evangelio. ¿Cuál era el método que él usaba? En primer lugar, usaba el método de la discusión. ¿Y qué es lo que es la discusión? Ahí sale, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Él dice que él discutía con ellos basándose en las Escrituras, que era la presentación de argumentos bíblicos acompañados de tiempos de preguntas y respuestas. O sea, la discusión no es un sermón, era una presentación de argumentos y la posibilidad de que la gente también pudiese preguntar. La segunda cosa que nosotros podemos ver ahí era un periodo de explicación, en donde había clarificaciones didácticas. Las preguntas generaban que Pablo conociera de las dudas que ellos tenían. Por lo tanto, no temían, tenían. Por lo tanto, a través de esas dudas generaba luego un tiempo de explicación. Lo podríamos llamar un tiempo de reforzamiento. Dice, explicando, dando evidencias, demostrando que prueban la validez de lo que él está enseñando en este momento, presentando evidencias de que era necesario, dice la Escritura, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús es a quien yo os anuncio, este es el Cristo. Este era el mensaje del apóstol Pablo, discutiendo, explicando, presentando evidencias, dando demostraciones que probaban la validez de lo que él estaba enseñando a través de la misma Escritura. Ahora nosotros entonces tenemos un método que es mucho más creativo de lo que nosotros imaginamos. Implica mucha interacción con los oyentes, mucha retroalimentación, presentando también muchos argumentos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado nos dice, a partir del verso 4, leámoslo juntos, dice ahí, Hechos 17 del 4 al 9 de la Biblia de las Américas. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y de muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. El texto dice que algunos de los judíos de Tesalónica se persuadieron con la exposición de Pablo de que las profecías mesiánicas se relacionaban con la historia de Jesús. Uno de ellos
Aristarco colaboró más tarde con Pablo y en cierto momento fue prisionero con él. Esto sale en Colosenses 4, del verso 10 al verso 11, y también en el libro de Hechos 20, versículo 4. Otro de ellos era Jasón, era un hombre rico. Recibió a la iglesia en su casa. Cuando ya no fueron bienvenidos, en la sinagoga también ayudó con la fianza para evitar el arresto de Pablo. Se cree que los griegos piadosos en Hechos 17:4 eran gentiles, que simpatizaban con el judaísmo y asistían a la sinagoga, pero no eran conversos. Este era un fenómeno común en los días de Pablo y fueron un puente para alcanzar a aquellos gentiles que no tenían conocimiento del judaísmo ni del antiguo. Ahora, una de las frases importantes que encontramos aquí es en el capítulo 17, verso 6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Imagínense ustedes lo que se está diciendo acá. El mensaje del evangelio del reino de los cielos no era inocuo, sino que estaba afectando la vida religiosa, política y social del imperio. Nuestra afirmación de que Jesús es rey debería tener el mismo efecto transformador que tuvo en el primer siglo. Proclamar el señorío de Cristo no solo puede ser la letra de una bella alabanza dominical, sino un estado de vida que glorifica a Dios y está dispuesta a pagar el precio de vivir sirviendo al Señor del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo, amados hermanos, de hablar del Evangelio, de compartir, de proclamar, como dice ahí la Escritura, estos que trastornan el mundo, que seamos usados por Dios, obrando en favor del reino de los cielos, para que nuestro Señor reciba gloria y honra y alabanza. Ahora, ¿qué vemos después? Después de estas presiones, dice que los discípulos bajaron 65 kilómetros y llegaron a Berea, como muestra el mapa ahí. Eso es lo que encontramos en el verso 10 del capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí Lucas nos muestra dos situaciones particulares. En el capítulo 17, al principio nos muestra la predicación de Pablo. Pablo discute, recordémonos, hace un momento atrás, explica, presenta evidencias, pero lo otro es el oyente. ¿Quién nos está escuchando? Esto habla de la actitud del corazón, que a veces es más importante que el método de presentación del Evangelio. A veces nosotros nos quedamos en la estrategia, en la metodología, pero lo importante es cómo se está recibiendo el mensaje. ¿Cuál es la aceptación? ¿Cuál es la disposición del corazón? Si nosotros vemos que el mensaje de Cristo está llegando al corazón de las personas, debemos seguir hablando, enseñando, compartiendo. Esto independiente de la metodología, independiente de la estrategia quizás que a nosotros se nos haya enseñado o que nosotros pensemos saber de alguna forma, pero lo importante es comunicar. Lo importante es dar a conocer el Evangelio. Debemos recordar lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón del hombre por medio de su palabra. Sus palabras son espíritu y son vida lo que las hace. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, dice la Escritura. Entonces, independiente de la metodología, independiente de la estrategia, lo importante es depender de la dirección del Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Amén. Amén. Pablo lo hacía muy bien, dice, con preocupación, pero también la actitud del corazón de los oyentes es muy o sumamente importante. Ustedes conocen el pasaje, es muy conocido.
En el verso 11 dice así: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, dice, diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Creo que es algo que nosotros también debemos tomar como ejemplo. No conformarnos a lo que nos están compartiendo, lo que nos están diciendo, sino nosotros escudriñar, nosotros investigar, nosotros inquirir, buscar, estudiar, repasar nuevamente las escrituras para tener certeza y convicción de que lo que estamos recibiendo realmente es la verdad de Dios. Lamentablemente, hay algunos que se dejan arrastrar, por, como dice la Escritura, por filosofías huecas, sutilezas, que lo que hacen es corromper la verdad de Dios, nada más que eso. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que ser como estos hermanos de Berea. Ellos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver, para comprobar si estas cosas de lo que estaba enseñando Pablo y Silas era verdad. Entonces, la primera cosa que se nos dice de ellos es que eran nobles. La palabra griega es eugénesis, o es un bien nacido, pero en realidad es una metáfora para alguien que tiene excelencia en el carácter. Ellos dicen que recibieron la palabra con solicitud. ¿Cuál es esta palabra solicitud? Es ansia, entusiasmo, apremio. Había un anhelo por aprender. Era una actitud de deseo de aprendizaje. Pero eso no bastaba, sino que también había un profundo análisis y confrontación diaria para comprobar lo que estaban aprendiendo. Y dice que ellos escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la pasión de Pablo por enseñar tuvo eco en la pasión de los de Berea por aprender. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Dice la Escritura que muchos creyeron en el Señor. Y aquí tenemos el verso 12 del capítulo 17. Por eso muchos, dice, con respecto a lo que conversamos anteriormente, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción, o griegos muy distinguidos. ¿Qué pasó después? Avancemos. Inmediatamente dice el verso 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá, dice, para agitar y alborotaron, sí, así también a la multitud, hubo una fuerte oposición que se levantó a través de la agitación y el alboroto de las multitudes. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, dice ahí, que también que estaban en Berea, perdón, que en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, dice el verso 13. El alboroto en Berea no fue iniciado por los judíos bereanos. Estos no tomaron medida alguna contra aquellos que habían abrazado el cristianismo, ni se sintieron celosos por su aceptación entre los gentiles. Ante esta nueva provocación, los hermanos enviaron a Pablo a Atenas, mientras que Silas y Timoteo quedaban allí para confirmar la fe. Entonces, se levantó una fuerte oposición. El próximo destino, entonces, de este maravilloso viaje va a ser la ciudad de Atenas. Las distancias de los viajes anteriores eran cortas, 48 kilómetros, 65, 50 kilómetros eran viajes de un día. Pero después de Berea, sabiendo que había tanta oposición alrededor, los hermanos decidieron trasladar a Pablo en un viaje de 300 kilómetros hasta Atenas.
Eso es lo que vamos a ver en en este siguiente viaje misionero. Y yo creo que eso es lo que lo vamos a ver ya más en detalle la próxima semana. Pero ¿qué nos queda a nosotros, amados hermanos? Que independiente de la oposición, independiente de lo que suceda cuando nosotros proclamemos el Evangelio, no siempre nos van a recibir con las manos abiertas o con los brazos abiertos, o no, nos van a abrir las puertas para querer escuchar el Evangelio. No, a veces va a haber resistencia, algunos se van a oponer a la verdad de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que saber que eso es así. Vivimos en un mundo bajo maldición, en un mundo que está caído. Vivimos alrededor y compartimos con gente que también está caída, que no conoce la luz del Evangelio, que no conoce a Cristo. Por ende va a haber oposición, pero independiente de esto, nosotros tenemos que seguir hablando, compartiendo, dando a conocer la verdad de Dios. No depende de nosotros, recordar esto, no depende de nosotros, depende todo, absolutamente de nuestro Dios. Él es Él es quien toca el corazón. Él es el que transforma la vida del hombre. Él es quien por medio de su Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón de las personas. Tenemos que hablar la palabra, porque la palabra es espíritu y vida, es viva y eficaz. Entonces tenemos que dar a conocer este evangelio. Esto es independiente si lo reciben de buena o de mala forma. Lo importante es dar a conocer la verdad de Dios. Estimados hermanos, como dice ahí el verso 14 y 15, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Y se dan cuenta que independiente de todo el alboroto que hubo, Pablo solamente salió, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Así que ellos se quedaron un tiempo más para seguir compartiendo con los hermanos en la sinagoga, mientras Pablo salía de este lugar. Lo importante, nuevamente, recalco esto, amados hermanos, es compartir, es dar a conocer. Los discípulos, los apóstoles no callaron, no cerraron su boca, todo lo contrario, independiente de la situación y las circunstancias adversas que les tocó vivir en este tiempo, ellos siguieron compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Cristo. Hay muchos todavía que necesitan conocer a nuestro Señor. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad de Dios. Así que tenemos que estar dispuestos y disponibles. Somos la sal de esta tierra, somos la luz del mundo y debemos nosotros dar a conocer el mensaje de salvación. Así que les insto, amados hermanos, a seguir compartiendo la palabra de Dios donde nos relacionemos, con quien interactuemos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la familia. Lo importante es abrir nuestra boca y nos será dada palabra con gracia, sazonada con sal. Así que nos quedamos hasta aquí. La próxima semana seguiremos avanzando ya en Atenas, Pablo en Atenas, y seguiremos avanzando en este viaje misionero, en este caminar, en este proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, les invito para que la próxima semana sigamos una vez más conectados en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy, siguiendo el estudio del libro de los Hechos. Desde el capítulo 17 en adelante seguiremos avanzando. Así que demos gracias al Señor y, y continuamos la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos llevas, porque tú nos diriges, porque tú nos guías, Señor, porque tú también nos enseñas a través de tu palabra. Tú nos enseñas a través de Pablo, a través de Silas, a través de Timoteo, Señor, a través del libro de los Hechos. Tú nos enseñas, Padre.
cómo estos hombres comunes y corrientes, Señor, pero hombres llenos del Espíritu Santo, fueron capaces de dar a conocer el Evangelio independiente de lo que tuvieron que vivir. Fueron valientes, Señor, pero porque había algo, estaba el poder del Espíritu Santo cada día con ellos, Señor, para guiarlos, para dirigirlos y para que ellos pudiesen dar a conocer tu palabra, Señor. Guíanos a nosotros en este tiempo también. Dirige a tu iglesia, Señor. Dirige a tus líderes también, Padre Santo. Guíalos a proclamar este evangelio, a proclamar la verdad de Dios, Señor. Necesitamos de ti, así también como el mundo necesita de ti, Padre, conocerte, humillarse y reconocer tu grandeza, tu gloria, Señor, y tu soberanía por sobre todas las cosas. Te damos por este tiempo, mi Señor. Recibe toda la gloria, Señor, recibe todo el honor y toda la alabanza, en el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén y amén. Así que nos vemos, amados hermanos, la próxima semana, si Dios así lo permite, en este nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.